Hola, de vuelta. Estamos acá con José Fernando Martínez Montero. Es un largo nombre. Yo también tengo un largo nombre, pero corté todo lo demás y quedó solo Gustavo Borges, no que eso importe. Y ya estamos en nuestro séptimo episodio del podcast y como prometimos en el sexto episodio, el tema de hoy va a ser sobre el futuro de la educación. Y José en particular está interesado en ese tema. Yo también, pero José, contanos. Bastante, Gustavo, qué gusto saludarte de vuelta. Me sorprende bastante que te sepas mi nombre completo, José Fernando Martínez Montero. Ya ni lo digo así, ya ni lo digo así. Ahora solamente es José Martínez. Está muy bien. Y el tema de la educación o lo que viene en cuestiones de educación me llama mucho la atención. Y lo hemos conversado otras veces tú y yo en privado y creo que nos llama mucho la atención, o en mi caso me llama mucho la atención porque tengo hijos. ¿Sí? Y sencillamente creo que la educación ya no es lo mismo de antes. No, Mira, yo pasé por una universidad, ¿sí? Y tal vez no me van a dar palo un poquito por lo que voy a decir, pero creo que muchos también se van a sentir identificados con esto. Díganme, ¿qué tanto de lo que nos enseñaron en la universidad lo aplicamos en nuestra vida profesional? ¿Sí? Gran parte, o al menos en mi caso, y estoy seguro porque lo he hablado con muchas personas, gran parte de lo que nos ponen en la universidad a estudiar, cálculos, físicas, materias que de verdad no tienen sentido, si en ese tiempo las concebía como relleno, ahora con mayor razón, ¿sí? Ahora, algunas personas que defienden todavía el modelo dicen, no, es que lo que pasa es que estas materias están hechas para que aprendas a desarrollar ciertas cosas. Está bien, pero apliquémoslas, o mejor dicho, desarrollémoslas en cosas prácticas, claro. no en cosas supremamente enredadas. ¿Sí? Y bueno, me toca profundamente el tema, volviendo al punto, porque tengo un hijo de 15 años, acabo de cumplir 16. Y este chico es una pilera para las cosas tecnológicas. Te cuento que, por ejemplo, cuando yo arranqué con esto, que empecé a capacitarme contigo, él se sentaba a mi lado y empezaba a hacer chatbots. Y luego desde su computador, porque también tenía un computador ahí al frente mío, empezó a abrirse una cuenta en ManyChat y empezaba a crear automatizaciones en ManyChat. Y luego iba al Bien. colegio, que en ese momento estaría por ahí en séptimo de bachillerato acá en Colombia. Ujú. Iba al colegio y le mostraba a sus amigos, oye, escribe aquí, mira cómo te responden automático. Y no le creían que eso lo hubiera hecho él. El hecho es que yo creo que todos los padres vivimos orgullosos de nuestros hijos, pero eh, en mi caso no es la excepción. Él tiene un gran potencial tecnológico y para entrar un poquito en materia del tema de hoy, te cuento que se lo he dicho a él, se lo he dicho a mi esposa, se lo he dicho a mi familia. A mí no me desvive el hecho de que mi hijo entre a la universidad, Bien. ¿sí? O sea, no es algo que me quite la tranquilidad. Más me interesa que él aprenda a desarrollar habilidades que sean, que a él le gusten, en primer Ujú. lugar, y que tenga el concepto de un mercado global. Eso, ¿sí? Si él aprende a desarrollar una habilidad bien hecha, ¿sí? No necesita irse a quemar las pestañas 5 años en una universidad para salir adelante, para empezar a trabajar, para empezar a tener dinero y más aún, a ganar en dólares, ¿sí? Hago una pausa por aquí, Gustavo. ¿Me Sí, escuchas bien o está sonando mucho la lluvia de acá? te escucho bien. Bien, Sí, ok. Bueno, me regué un poquito por acá, pero no quiero estirarme tanto. Cuéntame tú cómo vas con eso de la educación. está bien. Sí, no, yo también tengo un hijo de 7 años. Yo hice universidad, después de la universidad hice una maestría y yo no le quito el mérito a eso. Yo creo que me aportaron cosas. Por ejemplo, la universidad yo tenía una profesora que me acuerdo hasta hoy, que en ese momento la odiaba y ahora entiendo que ella me hizo excelente para trabajar bajo presión y bajo estrés. ¿Sí? Entonces, como que me das un incendio prendido fuego y yo en lugar de entrar en pánico, digo, bueno, a ver, pensemos y como que puedo mantener esa calma y ver, bueno, ¿cómo?
¿Cómo vamos a solucionar? Y eso se lo agradezco parte a ella porque ella nos tiraba problemas enormes, cosas enormes, le íbamos a preguntar cosas, nos tiraba cualquier cosa, pero me enseñó a resolver las cosas, a parar la pelota, a resolver las cosas. Entonces, como que le doy crédito y a la maestría también le doy crédito. Sí, lo que yo cuestiono de la universidad hoy es lo siguiente. Para mí, y eso me pasó a mí, ¿sí? Yo cuando terminé la escuela, terminé el secundario, yo no sabía qué quería hacer. No tenía la más mínima idea, no tenía una vocación, no tenía una habilidad, no tenía un oficio, no tenía una pasión, no sabía qué quería hacer. Entonces, ¿cuál es el próximo paso natural? Bueno, se termina eso, se va al siguiente paso, que es la universidad, ¿no? Y yo elegí la Universidad de Ingeniería Electrónica simplemente porque me gustaban las computadoras y las cosas electrónicas y todo lo demás. Fue la única razón que me hizo elegir de eso y dije, y, y yo sé que tipo medicina soy incapaz de hacer porque yo veo sangre y me desmayo. Entonces, tipo, medicina no puedo hacer. Entonces, eso no, no que me guste, pero bueno, eso ya, descartado de uno, ¿no? Entonces, ahí viendo el abanico, bueno, entonces yo creo que la universidad, en muchos casos, es el lugar donde se espera que uno vaya a encontrarse, ¿no? Es el lugar donde vayas a ver tu vocación y todo eso. Y estás ahí 4 años, 5 años, yo tuve como ingeniería hasta hacer la tesis y todo, hasta ponerle un moño con el título y todo, creo que fueron 7 años. ¿Entendés? O sea, yo estaba trabajando a partir del quinto año, cuarto año, pero creo que fueron en total, con tesis, con todo, como con 7 años. Y yo lo que siento es así. Si cuando estás terminando el caso de tu hijo, por ejemplo, tu hijo ya tiene una pasión, ya tiene algún tipo de vocación, ya sabe que le gusta, ya sabe qué quiere hacer. Le gusta hacer cosas, le gusta hacer los robots, las automatizaciones, yo sé que ha hecho videos, le gusta hacer esas cosas. Entonces, si ya tiene un objetivo, ya sabe lo que quiere, ya tiene una pasión, hay formas más eficientes y más rápidas que la universidad para que pongas esa pasión en marcha, que logres experiencia de la vida real y que no llegues a los 25 años para buscar tu primer trabajo y ver a ver cómo realmente funciona el mundo real, ¿no? Yo después que empecé a emprender, ahí me di cuenta más de eso. Porque claro, nosotros nos metemos un objetivo en la cabeza, por cualquier razón decimos queremos hacer eso, y vamos y encontramos la solución para hacer eso de la forma más eficiente, ¿no? Entonces buscamos el curso, buscamos la mentoría, buscamos la información en Internet, buscamos el contenido y logramos ese resultado, pero porque ya más o menos queremos lo que sabemos, sabemos lo que queremos, Sabemos. ¿no? Entonces, esa es la distinción que yo hago, o sea, en la escuela hoy en día, en la escuela todo el primaria y secundaria, ahora está cambiando un poco, pero cuando yo fui a la escuela, y yo creo que cuando muchas, o sea, en varias escuelas hoy, no se le enseña a resolver problemas, no se le enseña a tener una opinión del mundo real, no se le enseña a explorar sus pasiones, ¿me entendés? A desarrollar sus habilidades, no se le enseña a emprender, no se le enseña cómo el mundo real funciona. Y al final del día, entre en mi época era en carta. En carta tenía toda la información. Ahora es Wikipedia e Internet con toda la información. Con la inteligencia artificial, con las herramientas que hay y todo eso, si vos le das las herramientas a los niños para que aprendan, prueben, construyan, hagan cosas, el niño llega a los 17, 18 en la hora de tomar la decisión, tiene una pasión, sabe, quiere hacer algo, lo que sea, no importa, pero quiere hacer algo. Y si quieres hacer algo, meter a ese niño en 4 años de universidad es una pérdida de tiempo. Eso es el sentimiento que hay. Ahora, si llegas hasta ahí y estás perdido y no sabes qué mierda hacer, en ese caso es más complicado, porque así, a ver, lo dejo suelto en el mundo como un pibe con demasiado tiempo, qué sé yo, lo mando a trabajar en McDonald's,
O que se, a ver, que trate de encontrarse en la universidad. Ahí, bueno, ok, le veo el coso, ¿no? Le veo la utilidad. Pero si el sistema permitiera que los niños llegaran a esa etapa con más cancha, digámoslo así, más mano en la masa, para mí sería genial y el sistema universitario casi que se cae porque la mayoría de la gente ya va a salir con alguna pasión, alguna vocación de ahí a los 17 años de edad, 18 años de edad. No hace falta esperar hasta los 25 para decidir qué mierda quieres hacer de tu vida. Eh, Justo hace poco iba en el carro conduciendo y por la emisora estaban hablando acerca de los altos índices de deserciones de los estudiantes de las universidades. mm, Yo creo que viene cambiando algo. Y bueno, retomando un poquito de lo que dijiste con respecto al crédito que le das a la universidad, sí, también tienes razón, algo aprendí en la universidad. ¿Sabes qué le agradezco a la universidad? Que me ayudó a desarrollar la lógica. claro. Esa primera clase de primer semestre de Sistemas uno, donde me enseñaron a desarrollar qué era un pseudocódigo, qué era un diagrama de flujo, eso me ha servido muchísimo. Despejar ecuaciones diferenciales para nada. Pero sí, si hay algo que le agradezco a la universidad es el haberme ayudado a desarrollar esa lógica, que aunque para vos y para mí puedan ser sencillas, me he encontrado con muchas personas que les cuesta establecer el paso a paso en una tarea. Claro. Sí. Y eso, al menos a lo que yo me dedico, que es a crear automatizaciones por medio de ManyChat, pues no es más que diagramas de flujo. Son diagramas de flujo en el paso a paso que vamos creando. Y por eso somos educadores, ¿ok? ¿Qué es el diferencial que tenemos como educadores? ¿Por qué hacemos cursos nosotros y a la gente le gustan los cursos y compran los cursos? Porque nosotros tenemos esa habilidad de agarrar todo el quilombo y decirlo, no, no, de todo esto, hacerlo paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, hacerlo así. Nosotros tenemos esa capacidad de ordenarlo y de explicarlo. Es todo lo que hace el educador, ¿no? Es agarrar, porque la información está. Ni nadie, o sea, todo lo que José les enseñó, si ustedes tuvieron curso con José, o todo lo que Gustavo les enseña, si lo buscas lo suficiente, lo encontrás. ¿Sí? ¿Qué le da a Gustavo? ¿Qué le da a José? Que ustedes tienen que agarrar, o cualquier buen educador, cualquier educador, tiene que agarrar toda la nube y decidir cuál es el paso a paso en toda esa nube que tiene que hacer, tiene que ver cuál es el paso a paso. Y nosotros te decimos, ¿sabes qué? Toda la nube está muy linda, pero mira esto, esto y esto y esto. Y con eso logras el resultado que querés. Esa es la diferencia, porque la información en sí, si vos te pones a buscar los manuales de ManyChat, encontrás todo ahí, está todo ahí. No es que estamos reinventando la rueda, ¿no? Aquí acabas de decir algo supremamente importante sobre el tema que estamos hablando hoy, sobre la educación, y era que ahorita, en esta época, la educación está abierta. Sí, Antes, en nuestra época, cuando estuvimos tú y yo en la universidad, la información todavía estaba centralizada. exacto. ¿Dónde se encontraba la información para capacitarme, para aprender? En los libros y en las universidades. Y en los profesores. Vale, en los profesores. Sí, ¿A dónde tenía que ir José si quería aprender algo? A un instituto, a una universidad, a un lugar donde enseñaran específicamente algo. Ahora todo se descentralizó se y descentralizó. encontramos en YouTube desde cómo despinchar la llanta de la bicicleta hasta cómo manejar inteligencia artificial. Sí, ¿Sí? Entonces, esto es lo que para mí está dando el giro con respecto a la educación. Ahora, desde aquí, desde casa, yo puedo aprender, yo puedo enseñar, ¿sí? sí, Y no necesariamente tengo que trasladarme a un lugar. Ya ahora, gracias a las ventajas de, el Internet, a herramientas como Zoom que nos permiten conectarnos con muchas personas alrededor del mundo, aprender de ellas o enseñarles a ellas, pues nos permite acceder a la educación de una manera mucho más sencilla, más práctica claro, y más enfocada a lo que queremos, porque podemos enfocarnos en aprender habilidades que nos permitan monetizar mañana. O sea, si yo aprendo hoy algo, mañana puedo salir a monetizarlo literalmente. No tengo que esperar 5 años ni tener un título que valide que yo estudié. ¿Sí? sí. Eso que Entonces, estás diciendo de la información,
nosotros justo ahora estamos pasando en una etapa y yo leí eso hace un rato, no me acuerdo exactamente cómo era, pero de cómo el monopolio de la información ha formado el avance de nuestras civilizaciones, ¿no? Hace muchos años, la forma de pasar información, hace pre-Biblia te estoy hablando, era, era por cuentos. Eran los más ancianos, hablaban a los más jóvenes y pasaban la información de un lado para el otro, o sea, de una generación a otra, y así se pasaba la información. El monopolio de la información estaba en la cabeza de los más ancianos, ¿sí? Que le enseñaban a los más jóvenes. Luego se nos vino la época de la imprenta. Con la imprenta, la información estaba escrita, podía ser distribuida masivamente y estaba disponible para todos los que podían interpretarlo, para todos los que sabían leer, ¿sí? Esa época, ¿quién manejaba las primeras imprentas? ¿Cuál fue el primer libro escrito impreso en una imprenta? Fue la Biblia, Ni idea. fue la Biblia de Gutenberg, si no me equivoco, o si no pero me parece que fue la Biblia. Entonces, durante esa época, la información era monopolio de la iglesia. La iglesia tenía la imprenta, la iglesia tenía la información, y fíjate que durante una buena parte de nuestra historia, la iglesia fue el mayor poder prácticamente. Después nosotros pasamos a otra era de la información con ya las telecomunicaciones, lo que son los sistemas de radio y televisión, ¿no? En esa etapa, la información ya la tenían los que controlaban los medios, que al final del día terminaban siendo los estados, ¿sí? Es en esa época donde vemos a Hitler, a Mussolini, esas imágenes, ¿no? Vos cuando pensabas una imagen de Hitler, de Mussolini, ¿qué imaginabas? El tipo en una plaza con un micrófono, siendo por ahí transmitido por radio, pero hay mucha gente escuchando, entonces ellos diseminaban la información, ¿no? Y ahora estamos pasando a la siguiente etapa, donde la información, ya nadie tiene el monopolio de la información. Fíjate cómo eso cambió la forma de comunicarnos. Las redes, cualquier tuitero puede ser un ruido terrible, puede crear noticias. Cuando pasa algo en tu ciudad, cuando ves algo en la esquina, lo que sea, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Si se prende fuego acá en la esquina y yo veo una bola de humo acá, antes de ir a casa, a caminar 3 cuadras, a ver qué está pasando, yo me agarro Twitter y busco qué está pasando en Twitter, ¿no? Con la educación pasa lo mismo. Nosotros en la educación estaba el monopolio de la información que tenían los profesores y los libros. Más que nada en la educación infantil, digamos así, el monopolio de la información lo tenían los profesores, los que estaban en el aula, ¿sí? Los profesores controlados por los estados, qué sé yo. O sea, entonces muchas veces si hay una doctrina de Estado, el profesor está influenciado por esa doctrina de Estado. Hoy en día, el monopolio de la información se quebró. Entonces, nosotros, uno de los problemas que yo veo con la educación es que la educación se sigue haciendo de la misma manera, ¿no? Donde tenemos una fuente de información que está enseñando a los alumnos ciertas cosas, pero esos alumnos tienen todos los dispositivos que pueden chequear la información pasa, pasa con los padres, que los padres dicen, no, porque la profesora dijo tal y tal cosa y está mal, porque el monopolio de información ya no está ahí, ¿no? Entonces, las herramientas que hacen falta no es de absorber la información que venía. Antes era absorber la información que venía. Entonces, yo tenía un profesor, mi trabajo era absorber esa información y repetir esa información. Las pruebas era recordarse la fecha, recordarse cómo fue la historia o recordarse lo que sea que te hayan enseñado, ¿no? ¿Cuáles son los países en el mapa? Eso eran las pruebas. Hoy la información está disponible para todos lados. Entonces, las habilidades que se necesitan son completamente diferentes. Y el sistema educativo no se ha, la mayoría de los sistemas educativos, principalmente
los que yo veo, los públicos en América Latina, no se han adecuado a eso, ¿no? Eh, Lo primero que deberían enseñar y que deberían habernos enseñado, que nunca, yo no recuerdo que me hayan enseñado, es a cómo investigar, sí, cómo aprender, cómo buscar información y más ahora. Porque hay chicos todavía que están encerrados en un salón de clase y solamente esperando a que el profesor les dé la información y ya, ¿sí? Si a nosotros nos enseñan cómo buscar, cómo investigar, cómo desarrollar esa habilidad de autoaprendizaje, sí. ahí el sistema educativo da un giro por completo, aunque no sé si les convenga, tal vez por eso no lo hacen. Ese es el tema, ¿no? O sea, hasta qué nivel al Estado le conviene tener gente más inteligente, ¿no? Es, yo le cuento, en la escuela, no la de acá, en la de Argentina, con la que iba mi hijo, estando ahí en las charlas usan un sistema, tanto la de acá como la de Argentina, un sistema diferente, pero en las charlas con las profesoras, la directora nos cuenta un caso que tuvieron de un alumno de, creo que tenía 8 años, 9 años, que tenían que hacer un estudio sobre líderes, ¿no? Y tenía que estudiar y exponer. La forma en que hacían ellos era, elegían un líder, estudian sobre el líder y exponían. Y uno de los chicos, eso es una escuela con bastantes judíos, uno de los chicos eligió hablar sobre Hitler, ¿sí? Y a ver, nadie puede negar que Hitler fue un líder, ¿ok? Un líder maligno, todo lo que quiera, pero fue un líder, ¿no? Entonces, la escuela ahí que tipo, ¿qué hizo? O sea, bueno, enfocó la discusión de los líderes positivos y los líderes negativos y cómo se usa el liderazgo para diferentes cosas. Pero uno tiene que poder cuestionarse esas cosas. Es clave hoy en día. Juntando lo que hablamos la semana pasada, uno tiene que poder tener esa habilidad de cuestionarse esas cosas en el mundo que se viene, donde este podcast podría ser 100% generado por inteligencia artificial, probablemente dentro de 2 meses. ¿Me entendés? O sea, es, Seguramente. ¿me Así entendés? como vamos. Eh, y para tu hijo, entonces, ¿qué estás haciendo con tu hijo? Contame, a ver, ¿cómo lo estás preparando? ¿Cómo estás hablando con tus papás y con tus suegros que seguramente creen que es una aberración que vos no aceptes que tu hijo no vaya a la universidad? ¿Cómo estás manejando eso? Es curioso porque te voy a contar algo. Eh, Cuando yo estuve en la universidad, mi papá ya había fallecido. Entonces en mi casa había Claro. abundancia de escasez. Y una de las cosas que mi mamá me repetía mucho, eh, cuando entré a la universidad, mi mamá me decía que me saliera de la universidad, Ah, que ok. me saliera de la universidad, acá en Colombia hay una institución que se llama el SENA, que es como un instituto que crea técnicos en Ujú. algo, en electricidad, en mecánica, en lo que sea. Ella me decía, no, salga de allá, más bien póngase a estudiar en el SENA, que sale a trabajar más rápido, La verdad. ¿sí? Entonces, es curioso porque ahora ella, la misma que me decía a mí que me saliera de la universidad, me empuja a que Sergio, mi hijo, vaya hacia la universidad. Le ha cambiado un poquito esa percepción. Yo he intentado explicárselos. eh, por ejemplo, tengo una hermana que ella es administradora de empresas, le fue muy bien. Yo no digo que a los profesionales estén descartados completamente. Sí, lo que sí estoy seguro es que estudiar 5 años para ver si de pronto, o sea, Sí, antes a cualquiera que se graduara de ingeniero, de médico, tal vez tenía unas altas posibilidades de que le fuera muy bien en su vida. Tengo compañeros, te cuento, Gustavo, que estudiaron conmigo en la universidad y que ahora andan desocupados, sin trabajo, sin oportunidades. Estamos en un país, Colombia, en Latinoamérica, donde tenemos una tasa de desempleo alrededor de entre el 10 y el 11%, ¿sí? baja Entonces, dentro de todo. normalmente hay ingenieros conduciendo un taxi, Mm. conduciendo un Uber, ¿sí? Y por ahí existe el chispazo de alguno que otro profesional, como el caso de mi hermana, para retomarte el punto, el que les ha ido muy bien.
¿sí? En el que les fue muy bien, que tuvieron mucha estabilidad financiera, tuvieron muy buenos puestos, pero son contados los casos. Mi hermana, por ejemplo, me incentiva que no, Sergio tiene que estudiar, tiene que seguir a la universidad y cada Claro, que se encuentra con él es Sergio, ¿y tú qué piensas estudiar? Y que por cierto, por ahí empieza una presión que les empiezan a meter a los chicos ya más o menos a esa edad, 15, sí, 16 años. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué piensas estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Mira, hace poco se graduó del colegio la hija de mi mejor amigo acá en Colombia. Y él me comentaba que ella estaba preocupada porque la mayoría de sus compañeras ya tenían claro, entre comillas, qué ¿qué hacer? estudiar. Ay, no, que yo me voy a ir por acá y me voy para Medellín, voy a ir a estudiar, no sé, electrónica, la otra se va para Bogotá a estudiar medicina y ella no lo tenía claro y le llegó a causar estrés. Y Mm, otra cosa que le causaba mucho estrés en su vida, siendo una chica, que te lo digo aquí, muy juiciosa, con la cual uno puede entablar, muy madura, una chica con la cual podemos entablar una conversación, la ponemos a conversar acá con nosotros y se pega el tema perfectamente. Y aún así, ella tenía la presión encima de algo que se llama acá en Colombia los exámenes de estado, claro, que es un examen al final del bachillerato acá en Colombia que te define supuestamente la vida. Que si te va mal en ese examen, te vas a dedicar, no sé, a oficios varios. Si te va bien, vas a ser un excelente profesional. Entonces es una carga que le ponen a los chicos y a la hora misma de ir a presentar el examen van con esa carga, claro, ¿sí? Como quien dice, no, es que me tiene que ir bien en este examen porque si no me tiro la vida. Y por ahí no va. O sea, es solamente un examen. Mira, yo cuando mi hijo llega acá con un examen o algo por el estilo, me dice, le pregunto, ve, ¿cómo te fue con el examen de física? Me saqué, acá la nota va de 0 a 5". Me ujú, dice, me saqué 3,4, 3,5. Digo, bien, pasaste. Cosa que no me interesa es presionarlo a él para que siempre esté buscando un 5, ¿sí? Para nada. No, bien, ¿entendiste? Más bien me importa más bien eso. ¿Entendiste? ¿Sabes de qué se trata? ¿Tienes alguna duda? ¿Algo por el estilo? Está bien. Si no, claro, ese mecanismo de nuestra educación que todavía está, en el que nos evalúan por números, que si no somos buenos en matemáticas, pues nos va a ir mal toda la vida. Que, bueno, hay muchos conceptos que nos han ido metiendo en la cabeza que están totalmente falsos. sí, Entonces, bueno, me preguntabas, ¿en qué ando con mi hijo? mm, Quiero desarrollar, quiero que él descubra habilidades, ¿sí? En este caso, por la parte tecnológica en la cual yo le he visto habilidades, pero si no es por ese lado, pues él decidirá. Que por cierto, yo también le he preguntado a él qué quisieras estudiar, si quieres pasar a la universidad. Él me habla de algo como economía. Es, entre comillas, se interesa mucho por la historia. Lee mucho. Hace poco le compré un libro así de grueso de ujú, Hitler, justo, volviendo a lo que tú dices, de Hitler. Un libro que Hitler escribió mientras estuvo en la cárcel. Y ujú, cualquiera diría, ah, tiene unos pensamientos locos o qué pasa. No, hablando con él me dice, no, es que Hitler era muy inteligente, que obviamente hizo cosas malas, pero hay mucho que tiene de inteligente para haber logrado todo lo que hizo. sí, sí, Entonces, retomando, quiero de verdad que me tranquiliza como padre el poder desarrollar o despertar en él esas habilidades de las cuales va a poder sostenerse, vivir. Mira, hace poco que estamos nosotros con el tema de cómo crear contenido, ¿no? sí, Empecé a, creo que empujado por vos un poquito, a grabar todas las sesiones de Zoom que he tenido. Y le dije, oye, ¿eres capaz de editarme esto? Yo ya le había visto a él ciertas habilidades con una herramienta que se llama Filmora. Se lo pasé. Primero lo intenté yo. Me demoré 2 o 3 horas, 4 horas en un pedacito chiquitico y me quedó algo muy básico con cortes feos. Se lo pasé a él y eso en 20 minutos me lo dejó mucho mejor que yo y con, digámoslo así, algo que no hacía hace rato. Le dije, muy bien, esto me gusta. Por aquí es, ¿te gusta hacerlo? Le pregunté. Me dijo, sí, chévere, me gusta todo esto. Le compré la herramienta.
Me parece una excelente inversión. Y quiero ahora mismo despertar en él esa posibilidad de generar dinero editando videos. Es una habilidad. No estoy diciendo que quiera que mi hijo se dedique a eso de ahí para allá, ¿sí? Pero puede empezar a desarrollar esa habilidad y ganar muy buen dinero a sus 16 años. Muy buen Claro, dinero para un niño de 16 años, que por cierto, hay que tener cuidado con eso, en qué momento es realmente maduro para empezar a manejar ese dinero, pero el punto acá es que, mira, yo no sé si tú has tenido esta preocupación como padre. Yo no le tengo miedo a fallecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí para allá no tengo ni idea qué pase. Seguramente yo no voy a tener preocupación alguna porque fallecí. Pero ¿qué pasa con mi esposa y mis hijos? sí, Eso es lo que me preocupa de que yo falte, ¿sí? Y haber dejado en mi hijo la capacidad de desarrollar o de crear, de producir dinero por medio de alguna habilidad como estas, me genera tranquilidad. Te cuento que cuando le compré Filmora, le puse Opus, una herramienta de edición de video con inteligencia artificial, le puse Opus Pro y él empezó a desarrollar esto, sentí como que me sentí un poquito tranquilo por ese lado. sí. Dije, tengo tres hijos, entonces dije, uno menos. Uno menos porque este chico ya se va a ganar su vida. Sí, No sé, pueda que estoy todavía adelantándome mucho al tema. ¿Por qué? Porque de aquí para allá pueda que él desarrolle muchas otras habilidades sin totalmente. necesidad de pasar 5 años por una universidad. Sí, ¿Sí? Volviendo al tema, mira, por ejemplo, en mi caso, para los que nos están escuchando, ¿yo a qué me dedico en este momento? Me dedico a crear automatizaciones, a crear chatbots por medio de la herramienta ManyChat, cosa que lo aprendí de Gustavo, de vos. ¿Sí? Y ahora, aquí en Colombia, gano muy bien para lo que gana una persona promedio. promedio, ¿sí? Y esto se lo debo a dos capacitaciones en línea, ¿sí? Por un lado, lo que aprendí con vos, a crear automatizaciones. Y por otro lado, otra capacitación en la que me enseñaron que podía vender mis capacitaciones a nivel mundial, Sí. ¿sí? Entonces, juntando estas dos cosas, desarrollando una habilidad y entender que el mercado es global, wow, uno dice, y te lo decía ahora que días, el Internet es una fuente inagotable de clientes, que Totalmente. aunque yo no hago la tarea como debería hacerla por buscar clientes, todos los días alguien llega a mi WhatsApp, alguien me escribe por ahí, me deja un correo electrónico y llega, trabajo ahí. O sea, el mundo es una cantidad de clientes potenciales que tenemos ahí, solamente aprende una habilidad y entiende que el mercado es global. Y en habilidad es aprender a resolver un problema por el que estén dispuestos a pagarte. ¿No? Es eso nada Exacto. más. Un problema por el que otra persona esté dispuesta a pagar y idealmente que varias otras personas también estén dispuestas a pagar por resolver ese problema. ¿No? Con eso tenés una habilidad, tenés un oficio, tenés un negocio y tenés un medio de vida, ¿no? Un medio de mantenerse y de lograr lo que quieras de tu vida en el día. Pero es eso, cómo resuelve un problema en la sociedad, es la clave. Eh, Exacto. Pues nada, no veo a mi hijo en este caso, hablando específicamente de él, pasando hojas de vida para emplearse 8 horas en una empresa. No quisiera eso para él. Algo que te he dicho varias veces, algo que amo de mi trabajo es la libertad. claro, eso sí, y más allá de eso, yo creo que apostar apostar todo tu bienestar futuro en ser empleado hoy en día es muy arriesgado, Es un riesgo enorme. ¿sí? Porque de vuelta en América Latina tenemos por ahí leyes un poco más manipuladas por el Estado sobre contratos laborales y todo lo demás, pero en general en el mundo y más en la economía que estamos, la gente se contrata y se despide así, ¿sí? No hay presupuesto, tú.
Nosotros estamos viendo en empresas muy grandes. Una noticia tras de otra. Ah, Microsoft cortó 7.000. Ah, Google cortó no sé cuánto. Ah, Facebook cortó otros 30.000 empleados o lo que sea. Y, 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 o sea, es increíble cómo para una empresa un empleado es un empleado más, es un número más, es como esta lapicera para mí. ¿Sí? O sea, como que entonces en el mundo tan dinámico que estamos hoy, con la inteligencia artificial comiendo y reemplazando tareas a mansalva, es, con los va y vienes de la economía, que a veces estamos en boom y a veces estamos cayendo, y a veces estamos en boom y a veces estamos cayendo, a veces estamos en guerra, a veces estamos en paz en el mundo. Jugársela toda con que vas a tener trabajo toda la vida es muy arriesgado. Mi papá, por ejemplo, empezó como cadete en un banco en Brasil, en el Banco Bradesco, a los 14 años de edad y se jubiló como director en el mismo banco. Wow. Después de haberse Esos, mudado, salió de Brasil, fuimos a Islas Caimán, después fuimos a Nueva York, después fuimos a Argentina y después él volvió a Brasil. Todo eso en la misma empresa. Creo que no fueron 50 años, pero creo que fueron como 47 años en la misma empresa. ¿Sí? esos casos ya no se ven. No se ven. ¿Sí? No se ven. Y si vos no tenés algo que te puedas llevar, en el sentido de que esta es mi habilidad, está muy complicado el mundo laboral. Vos tenés que tener algo que puedas hacer. Yo sé que yo puedo hacer esto. Yo sé que yo soy bueno en esto y yo sé que el mundo me paga por resolver este problema. Puede ser en una empresa, puede ser con clientes, puede ser para mi negocio, puede ser lo que sea. Pero sí, esa idea antes la educación se entrenaban operarios. ¿Sí? Toda la idea de que sienten todos en filas, de que tenga el timbre para ir al recreo, para volver del recreo a las aulas y todo eso. El timbre es lo que se usa en fábricas, ¿sí? Entonces la idea era entrenar a futuros operarios en la época de post-revolución industrial, donde lo que necesitaba el mundo eran operarios. Hoy en día, primero, los operarios son cada día más fáciles de reemplazar y nosotros, vos y yo, que estamos en, digamos, punta de lanza acá, no sabemos qué vamos a estar haciendo dentro de un año, porque exactamente no sabemos a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial, no sabemos qué tareas de lo que nosotros hacemos nosotros vamos a estar reemplazando para que se automatice, que haga inteligencia artificial. Nosotros estamos siempre haciendo esas cosas. Entonces, dentro de un año, tipo, ¿cómo va a ser tu día de trabajo y qué cosa vas a hacer dentro de un año? No sé. ¿Sí? O sea, yo voy a hacer ciertas cosas, yo quiero liderar ciertas cosas, yo quiero hacer ciertas estrategias, pero ¿qué habilidades vas a necesitar? ¿Qué tareas vas a estar haciendo? No sabemos responder. Muchísimo menos para tu hijo que está cumpliendo 16 y tiene por lo menos 70 años más de expectativa de vida. ¿Me entendés? ¿Qué va a estar haciendo dentro de 50 años, dentro de 40 años? ¿En qué mundo vamos a estar viviendo? Entonces, si no te enfocas en esas habilidades de base, el razonamiento, la capacidad de comprender información, de aprender cosas nuevas, de discriminar información buena de información mala, de saber qué te sirve y qué no te sirve, ¿me entendés? De ver el pantallazo grande, de ver toda la imagen, de ver todo el campo de batalla, de ver todo y decir, bueno, ok, esto es lo que está pasando acá. Sin esas habilidades así, está complicada la cosa, ¿no? En esas habilidades deberíamos centrar la educación de nuestros hijos, eso que acabas de mencionar, ¿sí? Tener la capacidad de investigar, de Sí, diferenciar lo falso de lo real, que pues, aunque ahorita mencionábamos que la información ya está descentralizada, pero no toda es correcta, no toda es acertada, no toda no, es.
es algo que yo deba Antes consumir. la información era antes la información no era correcta o incorrecta. La información era sesgada, ¿no? Entonces, el ganador de la guerra, hemos dicho, el ganador de la guerra es el que escribe la historia, ¿sí? Entonces, antes la información que teníamos era que los nazis y Hitler eran malos. ¿Por qué esa es la información que teníamos? Porque fueron los que perdieron la guerra. Si hubiesen ganado la guerra, Los hubiésemos malos tenido hubieran otra sido los información. otros. ¿Me entendés? Hubiésemos tenido otra información. ¿Sí? Y eso hubiese bajado. Pero era información súper sesgada con una doctrina por detrás, ¿no? Ahora tenés la capacidad de que cualquiera genere cualquier cosa. Entonces, antes era un trabajo de identificar la doctrina que hay por detrás. Entonces, si esto acá tiene tal motivación por detrás, ahora es un vale todo. Ahora es un vale todo. Y cualquier tweet pasa por algo verídico y se replica 1 millón de veces y necesitamos esa habilidad para Para discriminar, diferenciarlo, para para poderlo diferenciarlo. identificar. Sí. Sí, La tienes toda la escuela de mi razón. chico acá es una escuela que tiene un método que, de investigación. ¿Sí? Bien, Entonces, la idea es que los profesores son ayudantes en el proceso de investigación de los chicos. Entonces ellos ponen que van a desarrollar un tema, ponele, vamos a aprender sobre, ahora mi hijo tiene 7, está en el segundo de primaria y va a ser, uno de los proyectos que tienen es de los animales nocturnos, ¿no? Entonces ellos llevan a los niños a la biblioteca, usan la tablet, usan la información y la idea es que los niños vayan recompilando información de los animales nocturnos y después cada niño elige de qué animal quiere estudiar, estudia de ese animal y después presenta al resto del curso, presenta todo eso, su ¿no? investigación. Y eso me parece tipo, si de chiquito puede aprender esas cosas, a buscar información, elegir cuál información va a usar, formar una opinión en base a esa información y después explicárselo a otros, digo, wow, eso me parece espectacular, ¿no? Eso es la teoría de la escuela, vamos a ver qué mierda pasa, pero esa es la teoría de la escuela, ¿no? Pero Bien, al menos tiene un proyecto diferente tiene un al proyecto de cualquier diferente, escuela. sí, Eh, ¿Sabes qué habilidad también me gustaría dejarle a mi hijo? ¿Qué conocimiento me gustaría dejarle a mi hijo y que siento que es mi talón de Aquiles? El idioma, el el idioma, inglés. sí. En ese aspecto sí, yo diría, hombre, vamos a hacer todo lo posible porque aprendas inglés. Y si tú estás escuchando este podcast, tienes hijos, motívalos, incentívalos a estudiar inglés. Antes, de pronto esto nos lo decían desde chicos. Oye, hay que aprender inglés, hay que aprender inglés. Pero solo hasta ahora que ya me vengo a desenvolver en el campo laboral, tal vez lo vine a sentir de una manera de verdad como una necesidad. Y es que parte de la globalización, de la Sí. posibilidad de acceder a información, de que hablamos de que el mercado es global, ¿sí? Pero parte de ese mercado habla inglés. Parte de la información que vas a encontrar está en inglés. Parte de los clientes que posiblemente te pueden contratar hablan inglés. Entonces, no saber este idioma te puede dividir un poquito los resultados que vas a tener de ahí para allá, ¿sí? Te No puedo acceder. explico matemáticamente lo de inglés, te explico por qué, porque yo estudié ese tema y leí, o sea, te explico de dónde viene lo del inglés, ¿sí? Empecemos por Internet, ¿ok? Internet es algo como el 55% de la información está en inglés, en el 55% de todo el contenido en Internet está en inglés, solamente me parece que el 4% está en español, Wow. ¿sí? Ahí ya, Entonces, para empezar, ya tenés 12 veces, 13 veces, 15 veces más, lo que sea, más información, más contenido en inglés que en español. Número uno. Número dos, si uno mira las economías mundiales y quiénes son los dominantes del mundo hoy en día,
Los países de mayor poder adquisitivo tienen un alto sesgo hasta hace ser del idioma nativo que sea inglés. ¿Sí? ¿Por qué te digo eso? Y eso, no pasa, eso me pasa a mí en América Latina. Por hacer el mismo trabajo, a un cliente de Estados Unidos le cobro el doble, el triple, el cuádruple de lo que le cobra un cliente en América Latina, por hacer exactamente el mismo trabajo. ¿Sí? Simplemente porque el cliente de Estados Unidos maneja otros números, tiene mayor poder adquisitivo, tiene problemas más grandes para resolver y valora más un trabajo bien hecho. ¿Ok? Después hay otro sesgo. De los países que no son de habla inglesa nativo, ¿sí? El inglés es el idioma universal hoy en día, es el idioma con el que se comunican en los negocios, ¿sí? Entonces, de todo el mundo, todos los países del mundo, vos tenés una proporción de la población que habla inglés, ¿sí? En todos los países del mundo hay una proporción de la población que habla inglés. Esa población que habla inglés suelen ser los de clase más alta y los de mayores recursos de esos países, ¿sí? Entonces, el solo hablar inglés ya te mete En un grupo selecto. en un elite, ¿sí? Porque si yo voy a hablar ok, está bien, si yo hablo con el de India, por ahí no tiene más recursos, pero si yo hablo con Estados Unidos, ya se mueve en una economía más grande. Pero si yo voy y me comunico con el suizo, ¿sí? O con el español o con el alemán, que también habla inglés, esa persona ya va a ser de mayor poder, ya tiende a ser de mayor poder adquisitivo en su comunidad. Y el valor de las oportunidades, el valor de las conexiones son más altos. Hay un libro, no me acuerdo el nombre, pero es un efecto de red eso, ¿sí? Básicamente, se explica con el teléfono. El teléfono es la forma de explicar eso. Graham Bell inventó el teléfono. Tiene un teléfono. ¿Cuál es el valor de un teléfono? Ninguno. Ninguno. No sirve No sin sirve. una otra parte igual. Exacto. Lean dos teléfonos. Dos personas se pueden comunicar. ¿Cuál es el valor de un teléfono? Ya empieza a tener valor el teléfono. Sí, Ya dejó de valer nada y empieza a valer algo. Yo tengo toda una ciudad con teléfono. ¿Cuál es el valor de un teléfono? Ya es más ya alto vale porque yo ya puedo mucho. hablar con todas, ya tengo mi red de contactos es mucho más grande. Yo tengo todo el mundo con teléfono y el valor del teléfono hoy en día es una cosa que nosotros no podemos vivir sin una línea de teléfono, porque el valor del teléfono es que básicamente yo me puedo comunicar con quien quiera cuando quiera, ¿no? Eso es lo que pasa con el inglés. Si vos estás, si vos tenés solo el español, por ejemplo, es como si toda tu ciudad tiene el teléfono, pero vos no te conectás afuera de tu ciudad. Claro, Si vos estás con el inglés, vos tenés el teléfono de mucha más gente, de mucha más conexión. Es el poder de red del teléfono. Sí, yo estoy de acuerdo. Una habilidad, una cosa es inglés. Inglés y en nuestras vidas y en la vida de nuestro hijo está bien, todo bien con el chino, todo lo demás, pero hay masa suficiente que en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos no va a cambiar. El inglés va a seguir siendo el idioma. 300 años, puede ser que cambie, pero en los próximos 100 años de nuestra vida, sin la vida de nuestros hijos, no va a cambiar. estamos de acuerdo. Ya ves cómo más me motiva más que mi hijo aprenda este tipo de habilidades o aprenda inglés a que pase 5 años por una universidad. Fíjate, Pues a tu vale, hijo explicarle así, mira, explicarle así. Eh, Preguntarle lo que sea que quiere hacer, ¿sí? Lo que le guste, lo que sea, no importa. Y decirle, bueno, mira, imagínate que si no aprendes inglés, podés llenar la casa de tu abuela con toda gente que te va a estar diciendo, sí, sos el mejor del mundo. Pero si hablas inglés, llenas toda una cancha de fútbol con gente gritándote diciendo que va a ser sí y sos el mejor del mundo. Y pues esa es la diferencia de la proporción, ¿no? Entonces,
simplemente por la cantidad de gente a la que puede llegar con, con lo que hace. Y ahí por ahí lo motivas. Vale, claro que sí, ¿no? Y es que a él le gusta el inglés, a él le ¿Eh? gusta el inglés, entonces vamos a empujar a los tres, porque son A los tres tres. niños ¿Sí? hacia un poquito el inglés. La otra es que uno Pues te salga futbolista. Y ahí lo tienes resuelto. no, no lo veo tanto por ese lado. No es mucho Bien. que se motive por el deporte. Eso sí, es una mala herencia mía, porque yo soy muy sedentario, que eso es otro cuento. Que por cierto, podríamos hablarlo acerca de nuestro sedentarismo acá a raíz de este tipo de trabajo, que aquí mantengo sentado como 8 horas al día. Pero bueno, eso es otro tema. Puede ser el próximo podcast, por ahí, andas a ver. También, también, a ver si me motivo para entrar al gimnasio. Así Pero es. bueno, Cerramos por creo que acá. sí, hemos cumplido, a menos de que tengas algo más por ahí que hayas pensado interesante para comentarnos antes de cerrar. No, ya hablamos suficiente. Con este podcast vamos por el 35% de nuestra meta de convertirnos en el 1% de los podcasts del mundo. Ya lo vamos a publicar en YouTube, ya lo vamos a publicar en Spotify, ya lo vamos a publicar en todos los demás lados. Hicimos una promesa que le vamos a hacer esta semana y se está terminando la semana, tengo hasta el domingo para hacerlo, pero ya lo vamos a publicar en todos lados. Si alguien está viendo eso, muchas gracias por mirarnos. Espero que lo esté disfrutando. Y si no, tampoco me importa, porque yo la estoy pasando bien y me divierte y creo que José también y son charlas enriquecedoras para mí por lo menos. Así que muchas gracias, José. Para mí también, claro que sí, y lo sabes. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, Chao, bye chao. bye.